tus discípulos, somos tus discípulos. Pregonamos tu palabra, te ofrecemos alabanza y te cantamos así. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has amado, porque tú me has amado, porque tú me has amado a mí. Está la gente que alaba al Señor, está la gente que alaba al Señor, está la gente que tiene gozo, que tiene fe y alaba al Señor. Está la gente que alaba al Señor, está la gente que alaba al Señor, está la gente que tiene gozo, que tiene fe y alaba al Señor. Manos arriba, manos abajo, moviéndose de lado a lado. Manos arriba, manos abajo, moviéndose de lado a lado. Está la gente que alaba al Señor, está la gente que alaba al Señor, está la gente que tiene gozo, que tiene fe y alaba al Señor. Está la gente que alaba al Señor, está la gente que alaba al Señor, está la gente que tiene gozo, que tiene fe y alaba al Señor. Manos arriba, manos abajo, moviéndolos de lado a lado. Manos arriba, manos abajo, moviéndolos de lado a lado. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has amado, porque tú me has amado, porque tú me has amado a mí. Que camina sobre el agua, ¿quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que de amarnos no se cansa? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que los mares le obedece? ¿Quién es ese que a los sordos hace hablar? ¿Quién es ese que al oírle le enaltece? ¿Quién es ese que le dice en cantar? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía por su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Jesús, Yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. porque Tú me has amado, porque tú me has amado, porque tú me has amado a mí. Dios mío. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Palabra y Poder de Dios para la Humanidad en este martes 26 de enero del 2021. Les invito para que compartan esta transmisión con sus contactos en sus redes sociales para que lleguemos a muchas almas más. También les invito para que entren a mi canal. Aquí en la parte de encima de la transmisión encontrarán el link del canal para que se suscriban y den like. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, gracias por estar en sintonía de este programa Palabra y Poder de Dios para la Humanidad. Vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obra de vida según tu voluntad. Amén. Oración al Espíritu Santo. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu amor, de tu alegría. Dame sabiduría y entendimiento y los dones y fruto de tu Santo Espíritu para leer, comprender, predicar y obedecer tu santa palabra. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre me acompaña. A ti sea la gloria, el poder, el amor, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, empezamos esta enseñanza y compartir predicación de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos y hermanas, todos ustedes los que acaban de entrar en sintonía de este programa Palabra y Poder de Dios para la Humanidad, bienvenidos y bienvenidas. Les reitero, compartan esta transmisión con sus contactos, con sus redes sociales para que lleguemos a muchas almas más. Y aquí en la parte de encima de la transmisión encontrarán el link de mi canal para que entren, se suscriban y le den like. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, saludamos por aquí a algunos hermanos que nos escriben. Saludamos a Carla Solís, que Dios la bendiga. A mi hermana Alba en Bogotá, que Dios la bendiga. Saludamos a Ana Berta Resendiz, María Emilia, desde San Jacinto Bolívar, Colombia, Dios la bendiga. Saludamos a Teresa Calle, también en los Estados Unidos. A Gris Sánchez, que Dios le bendiga. Saludamos a Andrea Cuña en Bogotá. Tony Ávila, Dios lo bendiga. Saludamos a Viviana Velázquez, resucitó. Saludamos a Mireya Garzón Gómez, Dios la bendiga. Anita Rodríguez, Dios la bendiga. María del Carmen Vega, Dios le bendiga. Saludamos a Rosy Soria, Julio Díaz Núñez, que Dios lo bendiga. María Emilia, Dios le bendiga. Saludamos también a Paula Mejía, que Dios también le bendiga. Ella me escribe desde Honduras. El Señor derrame bendiciones sobre usted. Saludamos a Esperanza León Ocasión, Dios la bendiga. A Lili Fiestas, Dios le bendiga. Saludamos a Betty Pérez Santana, Elizabeth Acero Soto, que Dios le bendiga. María Félix Rodríguez, Sandra Beatriz Bueso Velázquez. Saludamos también a Olga Rocío, que Dios también le bendiga.
Saludamos también a Cristina Silva, que Dios le bendiga. Desde Babahoyo, Ecuador, desde el Ecuador, desde Babahoyo, Ecuador, Dios le bendiga. Guadalupe Laguna, Dios la bendiga. Olga Rocío, Dios le bendiga. Desde Jagua de Ibérico, César. Bueno, saludamos por aquí a ver a quién más que haya escrito. María Catagua, Dios la bendiga. Y Marta Fernández, Dios le bendiga. Saludamos a Natividad Aguilar, porque por allá también que escribió, Dios la bendiga. Desde el Perú, Dios le bendiga. A Víctor Manuel Martínez Tolosa, también saludamos a esta persona, Víctor Manuel, que Dios le bendiga. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios que la iglesia nos regala para esta liturgia de hoy. Hoy celebramos la memoria de los santos Timoteo y Tito, obispos. Santos Timoteo y Tito, junto a San Lucas, fueron los fieles colaboradores de San Pablo. Timoteo, educado por su madre judía, fue bautizado por Pablo y lo acompañó en su viaje misionero hasta que fue destinado obispo de Éfeso. Tito, también convertido a cristiano durante el primer viaje misionero de Pablo, fue compañero de misión del apóstol desde el principio de su apostolado. Llevó la evangelización de la iglesia de Creta. Pues bien, mis queridos hermanos, la primera lectura está tomada de la segunda carta, ay Dios santo, perdón que le iba a decir las que no eran. La primera lectura, mis queridos hermanos, para la liturgia de este día está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo del 1 al 8. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por designio de Dios, llamado a anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con pura conciencia, como mis antepasados, porque tengo siempre tu nombre en mis labios, y cuando oro de noche y de día. Y al acordarme de tus lágrimas, ansío verte para llenarte de alegría, refrescando la memoria de tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y que estoy seguro que tienes también tú. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio según la fuerza de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, nos unimos al Salmo 95 con la siguiente antífona. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamen día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Familia de los pueblos, aclamen al Señor, aclamen la gloria y el poder del Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Díganos los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Hermanos y hermanas, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35.
En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les preguntó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor dice: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, ya hemos escuchado la palabra de Dios que la iglesia nos regala para la liturgia de este día. Ahora les invito para que voy a saludar por aquí a otros hermanitos que han escrito y nos vamos a nuestra reflexión para el día de hoy, mis queridos hermanos y hermanas. Saludamos también a Marta Fernández desde Honduras, me escribe ella. José Méndez, que Dios lo bendiga. Irmis Servín, que Dios le bendiga desde México. Saludos de Querétaro, eso es México. Dios le bendiga. Saludamos a María Félix Rodríguez. Olga Rossi, bueno, Dios la bendiga. Saludamos a Nelcy Yamili Manrique Guerrero, Dios le bendiga. Nena Nieto, que Dios la bendiga. Martín Rodríguez, Dios le bendiga desde Panamá. Y Sandra Beatriz Bueso Velázquez, Dios le bendiga. Dice: Padre, quiero que una oración ya que estoy de cumpleaños. Bueno, doy felicitaciones para Sandra Beatriz Bueso Velázquez hoy en el día de su cumpleaños, en el día de su onomástico. Que el Señor derrame muchas bendiciones sobre usted y la proteja siempre, todos los días, y le permita festejar muchos años de vida junto a sus seres queridos, junto a su familia y en la presencia de Dios. Al final del programa estaremos colocándole una canción de cumpleaños, felicitando hoy a nuestra hermana Sandra Beatriz en el día de su cumpleaños. Saludamos a Olga Ibáñez, que Dios la bendiga. A Erlinda Ávila también, a Yolanda Guzmán, Dios le bendiga. Saludamos también a Mireya Garzón Gómez y a Tata en Brasil, que Dios la bendiga. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, ahora sí vayámonos a nuestra reflexión a la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado para este día, mis queridos hermanos y hermanas. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza, dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy la iglesia celebra la memoria de dos grandes colaboradores del apóstol San Pablo, como son San Timoteo y San Tito. Infatigables discípulos del apóstol de las gentes, a los que ungió como obispos y les asignó el cuidado de las comunidades de Éfeso al primero y de Creta al segundo. Hermanos y hermanas, la primera lectura es un fragmento de la carta del apóstol Pablo dirigida a Timoteo, en la que manifiesta su cariño y reconoce cómo, gracias a la fe que arraigó primero en su abuela Loide y luego en su madre Eunice, nació en él una fe firmemente arraigada que le ayudó a ser un hombre bien formado, un hombre humilde y un gran servidor de sus hermanos. Y le anima a continuar firme en la fe, pues Dios nos da un espíritu de cobardía, sino al contrario, un espíritu de fortaleza, un espíritu de amor y un espíritu de templanza, mis queridos hermanos y hermanas. Y estas palabras del apóstol San Pablo a Tito no solamente son para él, el apóstol San Pablo a Timoteo no solamente son para él, son para usted y para mí hoy también, mis queridos hermanos y hermanas. Para que el apóstol nos recuerde, a usted que me está viendo, que me está escuchando o que está en sintonía de esta transmisión, nos recuerda el apóstol San Pablo que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, y el Espíritu del Señor no es un espíritu de cobardía, sino todo lo contrario, un espíritu de fortaleza, de amor y de templanza, mis queridos hermanos y hermanas.
Timoteo y Tito acompañaron a Pablo en múltiples viajes misioneros e incluso, mis queridos hermanos, fueron cada uno independiente, transmisores de los mensajes que Pablo enviaba a las distintas comunidades que él había estimulado, mientras se encontraba encarcelado en Roma, mis queridos hermanos y hermanas. Timoteo fue testigo del martirio de San Pablo y fue martirizado. Asimismo, en su diócesis de Éfeso, Tito, según la tradición, murió ya muy mayor en Creta, mis queridos hermanos y hermanas. Tal como les enseñó Pablo, ambos llevaron a la práctica las indicaciones que hoy nos hace el salmista. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Pues bien, mis queridos hermanos, ahora nos pasamos al Evangelio. Dice la palabra del Señor: el que cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hermanos y hermanas, Jesús, encarcelado Juan el Bautista, comienza su itinerario por Galilea, anunciando que está cerca el reino de Dios e invitando a todos a la conversión. Este es el tercer misterio luminoso. Hermanos y hermanas, no le importa rodearse de publicanos y de pecadores, pues no necesitan médico los sanos, sino los enfermos, dice el Señor. Este rompe los esquemas de una sociedad en la que la mujer y los niños apenas contaban, y la que los que consideraban impuros eran apartados de la sociedad. Entre ellos se encontraban los que colaboraban con los opresores, cobrando impuestos, los que consideraban pecadores, los gentiles, y etcétera, etcétera. Pues bien, mis queridos hermanos, Jesús no los rehúye, Jesús no los excluye. Al contrario, mis queridos hermanos, los acoge y perdona y les infunde la fe en el reino de justicia, en el reino de paz, en el reino de libertad que Él anuncia, mis queridos hermanos, porque ese era el mensaje que Él anunciaba. Hermanos, Él no se dirige a los ricos y poderosos, se entrega a los pobres, a los humildes, que son explotados por los terratenientes que con engaño abusan de todos ellos. Hermanos y hermanas, esta actitud hace que lo consideren un loco, un iluminado, y hasta su propia familia lo considera fuera de sí, pues ha roto con el esquema patriarcal de la familia judía y anda por los caminos viviendo de caridad y acompañado por gente con escasa formación. Hermanos, ese es Jesús. Ese es el Jesús el que nos ha salvado. Hermanos, Jesús se encuentra rodeado de los que lo escuchan con agrado. La familia lo llama desde fuera y quieren llevárselo. Y entonces le responde, señalando a quienes lo estaban escuchando, como ampliando su círculo familiar a los que asumen la palabra de Dios y la cumplen. Estos son verdaderamente mi familia, dice el Señor. Hermanos y hermanas, el Señor tuvo que superar grandes dificultades e incomprensiones en el principio, hasta que su familia, la cual más adelante asume cuál es la misión encomendada por Dios a su Hijo amado, y le colaboran con Él. Y colaboran con Él, mis queridos hermanos y hermanas. Realmente somos colaboradores de los apóstoles en el anuncio de la buena noticia. Es la pregunta que hoy nos debemos hacer usted y yo, mis queridos hermanos y hermanas.
¿Realmente somos colaboradores de los apóstoles en el anuncio de la buena noticia? Otra pregunta, mis queridos hermanos. ¿Nos dejamos llevar por lo políticamente correcto en vez de asumir la realidad que nos rodea? Otra pregunta, mis queridos hermanos. ¿Pensamos que el anuncio del reino de Dios es cosa de locos? Mis queridos hermanos, estas tres preguntas para que nos las vayamos respondiendo en cada uno de nosotros, mis queridos hermanos y hermanas. Sobre el evangelio de hoy, todos hemos escuchado muchos comentarios y todos sabríamos hacer una aplicación sencilla a nuestra vida y a nuestra misión. El sembrador hace llegar la semilla de la palabra a todos sin exclusión alguna. Pero cada uno la recibe de modos diferentes. En el camino sin protección alguna, entre piedras sin tierra donde echar raíces, entre zarzas que ahogan los brotes tiernos o como tierra buena. El mismo Jesús se encarga de explicarles la parábola a sus discípulos, mis queridos hermanos y hermanas. Podemos fijarnos hoy en los distintos públicos a los que se dirige Jesús. Fijaos, Jesús primero relata la parábola, mis queridos hermanos, a un gran gentío. Y se ha hecho, mis queridos hermanos, que esa palabra de Dios se haga viva entre quienes escuchan al Señor. Hermanos, esa es la buena noticia que el Señor transmite. Esa es la noticia de quienes son verdaderamente su familia. Porque el Señor dice: estos que están aquí escuchándome son verdaderamente los que acogen el evangelio, los que han hecho que la semilla de la palabra crezca, dé fruto en ellos. Y ellos son mi hermana, mis hermanos y mi madre. Es decir, esos son mi verdadera familia, quien escucha la palabra y la pone en práctica. Hermanos y hermanas, hoy entonces contemplamos a Jesús en una escena muy concreta y a la vez comprometedora, rodeado de una multitud de gente del pueblo. Los familiares más próximos de Jesús han llegado desde Nazaret a Cafarnaún, pero en vista de la cantidad de gente permanecen afuera y lo mandan que lo llamen. Le dicen: oye, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. En la respuesta de Jesús, mis queridos hermanos, como veremos, no hay ningún motivo de rechazo a sus familiares, mucho menos a su querida madre, la Virgen María. Jesús, hermanos, se había alejado de ellos para seguir la llamada divina y mostrar ahora que también internamente ha renunciado a ellos. No por frialdad de sentimientos o por menosprecio de los vínculos familiares, sino porque pertenece completamente a Dios Padre. Jesucristo, mis queridos hermanos, ha realizado personalmente en Él mismo aquello que justamente pide a sus discípulos, hermanos y hermanas. En lugar de su familia de la tierra, Jesús ha acogido una familia espiritual. Echa una mirada sobre los hombres sentados a su alrededor y les dice: estos son mi madre y mis hermanos que cumplen la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Hermanos y hermanas, el evangelista San Marcos, en otros lugares de su evangelio, refiere otros de esas miradas o refiere a otras de esas miradas de Jesús a su alrededor, mis queridos hermanos. Ahora la pregunta ¿es que Jesús no quiere decir que solo son sus parientes los que escuchan con atención su palabra? No.
No son sus parientes aquellos que escuchan su palabra, sino aquellos que escuchan y cumplen la voluntad de Dios. Escuchar la palabra de Dios lo puede hacer cualquiera, pero cumplir la voluntad de Dios no lo hace cualquiera. Entonces, mis queridos hermanos, es que Jesús no quiere decir que solo sus parientes son los que escuchan con atención la palabra de Dios. No, mis queridos hermanos, no son sus parientes aquellos que escuchan la palabra, sino aquellos que la escuchan y la cumplen. Mis queridos hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. Estos son su hermano, su hermana y su madre. Hermanos, es que escuchar la palabra de Dios cualquiera la puede escuchar, pero cumplir la voluntad del Padre no cualquiera la cumple. Por eso el Señor hace esta distinción entre quienes son su verdadera familia. Son los que cumplen verdaderamente la palabra de Dios, mis queridos hermanos y hermanas. Hermanos, no quiere decir que entonces la Virgen María no cumplió la palabra de Dios. Entre ellos también estaban su familia. Los que habían llegado a llamarlo también estaban incluidos dentro de los que el Señor señala que cumplen la voluntad de Dios. Hermanos, lo que Jesús hace es una exhortación a aquellos que se encuentran allí sentados y a todos a entrar en comunión con Él mediante el cumplimiento de la voluntad divina. Pero a la vez vemos en sus palabras, hermanos, una alabanza a su Santísima Madre, la Virgen María, la siempre bienaventurada por haber creído. Ella era la primera que ha hecho la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Mis queridos hermanos y hermanas, a primera vista, este texto nos resulta un tanto extraño, un poco displicente, porque como que trata de discriminar a su querida madre, diciéndole que ella no cumplía la voluntad de Dios. Al oír Jesús las palabras, ahí está su madre, lo normal es dejar el discurso y llegar hasta su madre para darle un abrazo. Y sin embargo, hermanos, las palabras de Jesús fueron desconcertantes para todos sus oyentes. ¿Quién es mi madre? No olvidemos, hermanos, que el camino de María es un camino de fe. Su prima Isabel le ha elogiado diciendo: dichosa tú, la creyente. Más que la maternidad meramente biológica de su madre, a Jesús le interesa la maternidad espiritual de María. Nadie ha cumplido como ella la voluntad de Dios. Nadie ha estado tan abierto a Dios, nadie como ella se ha fijado plenamente en Dios. Ella no ha querido vivir nada, para ella misma. Es importante, hermanos, lo que dice el Evangelio. Mirando Jesús en torno a los que estaban sentados en coro, los que estaban sentados formaban el pueblo de Dios. Y Jesús nunca quiere separar a su madre del pueblo fiel que sigue a Jesús, mis queridos hermanos y hermanas. Ella acompañó a la iglesia naciente. Ella estaba presente en la venida del Espíritu Santo. No estaba para dirigir nada, sino para contagiar su vivencia interior. Hermanos y hermanas, nuestra mayor alegría es ser pastores, y nada más que pastores, con un corazón indiviso y una entrega personal irreversible. Mis queridos hermanos, la esencia de nuestra identidad se ha de buscar en la oración asidua, en la predicación y el apacentar el rebaño de Dios. No una oración cualquiera, sino la unión familiar con Cristo, donde poder encontrar cotidianamente su mirada y escuchar la pregunta que nos dirige a todos:
¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Y poderle responder serenamente, mis queridos hermanos, Señor, aquí está tu madre, aquí están tus hermanos. Mis queridos hermanos, te los encomiendo. Son aquellos que tú me has confiado. La vida del pastor, mis queridos hermanos, se alimenta de esa intimidad con Cristo, de esa intimidad con Dios, de esa intimidad con el Padre. Mis queridos hermanos, de eso se alimenta nuestra vida como pastores, mis queridos hermanos y hermanas. Ahora, como propósito para el día, hoy voy a pasar el día sintiendo que María camina conmigo como una presencia invisible, estimulante y gratificante. Propósito para el día, vuelvo y lo repito, hermanos. Voy a pasar el día sintiendo que María camina conmigo como una presencia invisible, estimulante y gratificante, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, saludamos por aquí a otros que nos han escrito. Saludamos también a Tata, ya que de Brasil, a Génova Venegas Tula. Que Dios le bendiga, mi querida hermana. Saludamos también a Sandra Beatriz Bueso Velázquez desde Honduras, Mireya Garzón Gómez desde Chile, Lupita Álvarez, Crucitas Creaciones, a los integrantes de esta empresa. Saludamos también a Juanita Sánchez, María Chávez, Natividad Aguilar, que Dios la bendiga. Saludamos a Lorena Jacqueline Vera Tulede Garcés, que Dios le bendiga. Saludamos también a María Dudulica, que Dios le bendiga. Saludamos a Felisa Mora de Roballo, que Dios también le bendiga, mi querida hermana. Saludamos por aquí a David de la Cruz, que Dios lo bendiga. Saludamos a María León de Chicago, que Dios le bendiga. Desde Chicago me escribe esta mujer, que Dios la bendiga. Saludamos también a Santita Granados desde Perú, que Dios le bendiga. Desde Perú, Anchas Juárez. Dios le bendiga a usted, querida hermana. Pues bien, mis queridos hermanos, saludamos también a Sandra Montero, que Dios le bendiga, mi querida hermana, desde Bolivia. Dios le bendiga. Pues bien, mis queridos hermanos, nos encontraremos a las 3 de la tarde en la transmisión de la Coronilla de la Divina Misericordia. Las personas que me han pedido oración aquí en los comentarios de este programa, les recuerdo que esas intenciones o esos motivos por los cuales usted pide oración, los tengo en cuenta en la Coronilla, porque este es un programa de evangelización, de predicación de la palabra, y el programa o el espacio que yo tengo de intercesión por ustedes es en la Coronilla de la Divina Misericordia. Por eso en este programa no hago oración por ninguna de sus intenciones, sino en la Coronilla de la Divina Misericordia. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a felicitar hoy a la cumpleañera, a la persona que está hoy cumpliendo un añito más de vida. Ya se me olvidó el nombre. Vamos a dedicarle una cancioncita ahorita para terminar el programa. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Les deseo un feliz día en el Señor, que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, les cubra con su manto. Los espero a las 3 de la tarde en la Coronilla de la Divina Misericordia. Felicitaciones para nuestra cumpleañera en esta mañana.